Buen día a todos. Vamos a platicar de un tema bastante interesante, que es el régimen de las sociedades integradoras, o mejor conocido como el régimen opcional para grupos de empresas. Muy bien, se tiene conocimiento que el régimen de consolidación fiscal nace en México en 1925. Trataba de considerar que las sociedades con una relación de negocios pudieran fusionar su contabilidad y declarar todos sus ingresos de manera comprendiéndose como un derecho de que dependían de las sociedades el ejercerlo. Sin embargo, en 1951 se derogó, y esto debido a que nunca llegó a aplicarse. Y fue hasta 1973 que resurge este régimen de consolidación fiscal como el decreto de beneficios fiscales aplicables a la empresa o a las empresas que tenían como propósito fomentar la industria y el turismo. El régimen permitió sumar los resultados de las empresas integrando una sola base gravable para el pago del impuesto. Hubo desde luego reformas a este régimen, como la del 2010, donde acotó el tiempo de diferimiento hasta 5 años, antes no había realmente un tiempo. Y todo este fue, pues sí, es cierto, por abusos por parte del contribuyente, pero también por muchos avisos por parte de la OCDE al gobierno mexicano. Este régimen pues estuvo vigente hasta el año 2013, cuando fue sustituido por lo que hoy conocemos como el régimen opcional para grupo de empresas. Ahora, ¿de qué trata este régimen? Como vimos en la consolidación financiera, también vamos a jugar aquí con dos tipos de empresas. Una que son las integradoras y otra que son las integradas. La integradora vendría siendo como la controladora y la integrada como la controlada. Ahora, ¿qué requisitos son los que debe tener las empresas para que puedan formar parte de este régimen? Empezando por la integradora, primero tiene que ser una sociedad residente en México, una sociedad conforme a las leyes mexicanas. La participación de más del 80% de las acciones con derecho a voto en las integradas. Y también que más del 80% de las acciones de la integradora no sean propiedad de otra empresa. Esto básicamente refiriéndose a lo mejor empresas del extranjero. Hay una excepción en la que sí, bueno, si son propiedad de empresas extranjeras, tiene que ser con países con los que México tenga acuerdos de intercambio de información bastante amplia, ¿no? Ahora, los requisitos para poder ser una integrada es que más del 80% de las acciones con derecho a voto tienen que ser propiedad directa o indirectamente de la integradora, y las pérdidas que se tengan, o si son empresas que tengan pérdidas de ejercicios antes de 2014, es decir, antes de que entrara en vigor esta opción, no van a poder ser integradas a menos que hayan sido o optado por el régimen de consolidación fiscal anteriormente. Ahora bien, así como la misma ley hace separación de tipos de contribuyentes, este régimen no es aplicable para todas las empresas, aun cuando cumplieran los requisitos anteriores. Ahora, ¿quiénes no pueden pertenecer a este régimen? Primero que nada, las personas morales con fines no lucrativos. Tampoco las personas morales que componen el sistema financiero, las residentes en el extranjero tampoco, las que se encuentran en liquidación, ni tampoco las sociedades o asociaciones civiles, así como las cooperativas. En el caso de los residentes en el extranjero, ya lo habíamos comentado, tiene su respectiva excepción, siempre y cuando se cumpla con lo que habíamos dicho. Tampoco van a poder pertenecer a este régimen las personas morales que tributen en el régimen de coordinadas, las asociaciones en participación, las maquiladoras, las empresas de servicio de transporte aéreo y las que cuenten con pérdidas fiscales que se hubieran generado con anterioridad a esta opción. Es aquí, digamos, volvemos a ser redundantes, pues básicamente el legislador lo que se dio cuenta pues es que se estaba dando bastante abuso respecto a este régimen, porque se estaba ocupando, pues compraban empresas para que tuvieran pérdidas, las consolidaban fiscalmente y pues bueno, aprovechaban todo este tipo de cosas. Obviamente pues no era así de fácil, pero
Pues básicamente la estrategia se basaba en esto, ¿no? Muy bien, vamos a ver la aplicación de este régimen. Pues más que nada, se tiene que aplicar en un grupo de empresas. ¿Para qué? Pues para que nos pueda dar el beneficio de poder pagar de manera inmediata un impuesto acorde al resultado si sumáramos todo el conjunto de empresas y todo el conjunto de resultados fiscales para poder tener un impuesto de acuerdo a esto, ¿no? La diferencia, pues bueno, como lo hemos dicho, se pagará de manera diferida. El primer paso es obtener un factor basado justamente en este resultado, el cual vamos a aplicar a cada uno de los resultados de las empresas, ¿no? Para eso, pues obviamente necesitamos el resultado fiscal de cada una de ellas, su porcentaje de participación, como habíamos dicho, tiene que ser arriba del 80%, esto hablando de las integradas. ¿Cómo vamos a sacar ese factor? Pues necesitamos primero que nada sacar ese resultado de participación, es decir, el resultado fiscal por el porcentaje de participación, y aparte, obviamente, sumar todos los resultados positivos. Vamos a dividir el resultado de la participación entre el resultado fiscal integral, que no incluye las pérdidas, y eso nos va a dar, desde luego, ese factor del resultado fiscal integrado que estamos buscando. Muy bien, ya tenemos el factor del resultado integral. Ahora vamos al paso número 2. ¿En qué consiste? Bueno, ya habíamos determinado los resultados fiscales de cada una de las empresas. Ahora vamos a determinar el ISR de cada una. Pues nada más multiplicamos el resultado fiscal por la tasa del impuesto sobre la renta, que es el 30%. Una vez que ya determinamos ese impuesto, vamos a multiplicarlo por la participación de cada una de las integradas y obviamente de la integradora. Ya que tenemos ahora sí ese ISR de participación integrable, que es en teoría lo que debería pagar la integradora, lo vamos a multiplicar por el factor de resultado fiscal integrado. ¿Para qué nos sirve este factor? Bueno, simple y sencillamente va a hacer un cálculo que es lo que en teoría tendría que pagar de ISR si estuviera incluyendo esa pérdida de alguna manera en una forma proporcional. Y nos va a dar lo que es el ISR a pagar de la participación integrable. Esto, como lo dijimos, es únicamente lo que corresponde a pagar conforme a la participación de la integradora. ¿Qué pasa con el otro porcentaje que no es integrable? Bueno, también tenemos que hacer un cálculo de ese ICR, que sería el tercer paso. Igual, tenemos los resultados como si fueran individuales. El ICR individual lo vamos a multiplicar ahora por el porcentaje de participación integrable, que es la diferencia del 100% con el porcentaje de la participación. En el caso de A, pues es 0, B es el 5% y C es el 8%. Sacamos el ISR de la participación no integrable, que en la empresa A sería 0, en la empresa B ya son 7.500 y de la empresa C pues es 0 porque también tiene pérdida. Nos va a dar el ISR a integrar. Este ISR estoy haciendo la aclaración de que es el pago inmediato o el pago que se tiene que hacer o el que está obligado a hacer de manera pues ya no directa. Estos 200.000 y estos 116.000. ¿Qué es lo que pasa con la diferencia? Es decir, yo había calculado que eran 411.000, pero voy a pagar 317.000. ¿Dónde está la otra diferencia? Bueno, eso es lo que se considera como el ICR a diferir. Esos 93.000 pesos que no voy a pagar de manera inmediata, los voy a poder pagar hasta dentro de 3 años. Aclaramos, no es un ahorro. Es un pago que se tiene que hacer después, que la autoridad nos está dando este beneficio de poderlo hacer después. Haciendo la aclaración que cuando lo pague se tendría que pagar accesorios, es decir, actualizaciones y recargos. Ok, ahora vamos a analizar las ventajas y desventajas más a fondo. ¿Qué ventajas me da este régimen opcional? Muy bien, primero que nada ayuda a la reestructura de los flujos de efectivo de las empresas. ¿Por qué? Pues porque estamos difiriendo esta parte del ISR. Como dijimos, no es un ahorro, es un diferimiento de pago. ¿Es un buen incentivo para los inversionistas este tipo de régimen? Sí, porque pues al final del día me está ayudando de alguna manera pues, a través de un financiamiento, por así decirlo.
se aplican de manera proporcional las pérdidas de las empresas del grupo a través de este factor. Si bien es cierto, no es que se están aplicando directamente, pero sí nos está ayudando a través de este factor. ¿Qué desventajas nos da? Como lo dijimos, no es un ahorro. Al final el impuesto se paga y se tiene que hacer más las actualizaciones y recargos. Eso es algo que debemos de dejar muy bien y bastante claro, sobre todo con los empresarios. No puede utilizarse el saldo de la CUFIN que no haya pagado su impuesto respectivo. Es decir, con todo y que sí me estoy, por así decirlo, ahorrando el pago de manera inmediata, pero que lo voy a pagar después, no puedo distribuir CUFIN que no haya pagado su respectivo impuesto sobre la renta. Y también los trámites y requerimientos pueden suponer una carga administrativa adicional. Si bien es cierto, son un poco más fáciles que los que estaban en la consolidación fiscal, sigue siendo una carga administrativa. Muy bien. ¿Qué ventajas me podría dar este régimen sobre el anterior de la consolidación fiscal? Bueno, tiene una estructura más sencilla, su procedimiento es un poco más fácil en cuanto al cálculo, los requisitos siguen siendo muchos, si bien es cierto, pero se facilitan un poco más como lo habíamos mencionado. La CUFIN se lleva de una manera individual, es decir, no se está juntando con todos, es decir, podemos hacer una especie de planeación un poco mejor para los accionistas y las declaraciones se presentan de manera individual. Muy bien, ¿qué pasa si deciden salirse de este régimen las empresas? De entrada, bueno, tenemos que analizar qué circunstancias tendrían que ocurrir para que esto suceda. En el caso de las integradas, pues bueno, puede pasar que ya no se reúnan los requisitos o que ya no quieran hacerlo o ya no puedan hacerlo. Puede ser que también haya fusión, entonces la fusionante será la encargada de enterar el impuesto. En el caso de escisión, la escindente o la escindida designada será la que entere el impuesto. Y desde luego la integradora va a tener que dar un aviso al SAT dentro de los 15 días posteriores a que esto ocurra, de que esta empresa integrada ya no forma parte de esta integración. Muy bien, ahora, ¿cuáles serían las razones para las que las integradoras dejaran de pertenecer a este régimen? Bueno, primero, pues ya no reunirían los requisitos o ya no deba ser las integradoras, ya sea porque no quieran o pues porque simplemente ya no lo pueden ser. También el otro tema sería por la fusión, ya que la fusionante enteraría el impuesto. Ahora, ¿qué consecuencias van a tener las empresas si es que se llegan a salir de este régimen? Primero, cada sociedad que se desincorpore va a tener que enterar su impuesto diferido dentro del mes siguiente a la desintegración. Ahora, si es la integradora la que se decide salir, el impuesto diferido lo van a tener que pagar todas las empresas que formaban parte de esta integración fiscal. No van a poder volver a ejercer la opción de incorporación, esto para las integradas, durante los 3 ejercicios siguientes a la fecha en la que se hayan desintegrado. Así cumplan con los requisitos, no lo van a poder hacer. Y en el caso de fusión de la integradora, pues la fusionante e integrada son las que van a tener que cubrir ese impuesto dentro del mes siguiente al que ocurra. Es decir, necesitamos valorar perfectamente, primero si vamos a entrar, y segunda, ya que estamos adentro, o sea, de verdad analizar si es factible salirse. O sea, porque si son beneficios que nada más vamos a querer por un año o por unos meses, realmente hay que verlo, ¿no? O sea, puede ser que hay otros caminos, ya sea tanto para entrar o por salir. Pero esto es algo que como asesores tenemos que tener bastante claros. Y no solo eso, también sabérselo comunicar a los empresarios, porque ellos al final del día, pues no van a ver todo esto. Somos nosotros los que se lo tenemos que decir. Muchas gracias. Eso sería todo.